Hola amigos de Misterios On Air, soy Blanca Martín y como todas las semanas les damos la bienvenida a nuestro viaje a través de la historia real, las leyendas y el misterio. Hoy seguimos con el Antiguo Testamento. Nos lo han pedido nuestros oyentes y bueno, pues hay que darles gusto, ¿no? Y si nos lo piden, pues vamos a hablar. Y hoy de verdad que sin prisas. Lo siento por lo del otro día, pero como ahora las llamadas de los hospitales son cuando a los médicos les apetece, pues en fin, está la situación como está, lo lamento muchísimo, pido disculpas y salvo que hoy nos corten la luz, vamos a hablar largo y tendido o todo lo que podamos. Bueno, y como cada tarde de martes están, bueno, no todos hoy, debido a un problema de salud de la mamá de Héctor y de Iván, están a mi lado mis queridos compañeros. Fermín. Sí, hola, buenas tardes, Buenas buenas tardes. noches, ¿cómo estamos? Yo Aquí bien. nada, cuenta. No, yo no cuento nada. Yo Ah, que estoy saludando. sí, estupendo, El que nada, vas a contar luego eres tú. un programa más, aquí estamos, presto, y los oyentes ahí también pues dispuestos a vivir con nosotros esta hora y pico de programa, donde yo creo que todos abordaremos temas, como siempre, ¿no? Interesantes y que sin duda alguna, bueno, harán que los oyentes pues estén ahí pegaditos, como siempre, al Facebook o a cualquier otra red donde Misterios On Air ahora mismo se esté transmitiendo, y por supuesto desde aquí también ya saludar a toda esa otra gente que luego tú ya saludarás al final, que nos escuchan en las diferentes emisoras por todo el país. Sí. Olga, buenas tardes. Hola Blanca, compañeros, buenas tardes. Bueno, yo quiero mandar un beso muy fuerte a Iván y a Héctor, que sabéis que hoy están pasando un día complicadillo y bueno, y decirles que ojalá pronto tengan buenas noticias y que les vamos a echar mucho de menos, sobre todo las aportaciones tan interesantes que suelen hacer, y que haremos esfuerzos porque el programa de hoy, por supuesto, sea muy interesante, pero que bueno, que se les echará de menos. Bueno, yo en honor de Iván voy a hablar de los números, porque como no está él, pues he tomado el papel de él. Aparte del mío, voy a tomar el de él también. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues un abrazo muy fuerte para Iván y Héctor y sobre todo para su mamá. Están pasando seguramente un momento un poco delicado y esperemos que salga cuanto antes y que solo haya sido un susto, ¿verdad? Porque los vamos a echar mucho de menos, Ay, efectivamente. ¿qué le pasa a la madre? Yo no estoy enterado de esa movida. Pues que se ha puesto malita. Ah, vale, Bueno, pues mira, te voy a nada, contar otro cotilleo. que se mejore la señora, la Te voy madre a de Héctor, contar claro que otro sí. cotilleo. Yo pensaba que eran ellos que habían pillado el COVID, acá han pillado el COVID. Pero bueno, mejor así. Bueno, mejor así no, Bueno, no, que se mejore, lógicamente, la señora. no sabemos lo que es. Me imagino que nos lo dirán después si se lo dicen en el hospital, pero este programa, aparte de, digamos, de hablar, no en nombre de Iván, porque cada uno tenemos nuestro estilo, también quiero dedicárselo a una persona que acaba de salir del hospital, que es mi nieta, que la acaban de operar. Mm, Ah, vaya. también. Y no he podido estar con ella porque no nos dejan. Entonces, bueno, esperemos que tanto la mamá de Iván y de Héctor se recupere y mi nieta, pues por También, supuesto que claro. también. Y Eso bueno, pues vamos a empezar con un tema que la verdad es que empezamos fuerte, no es por nada. Y hablando los 100 prepucios de que Saúl es que me río porque mm, tenía apuntadas una serie de cosas, pero luego no las voy a decir porque no. Que nos las cuente Fermín. Los 100 prepucios que Saúl pidió a David. Sí, bueno, esto me parece un tema tabú, o debería parecerlo. Sin embargo, la Biblia está llena de, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? De temas relacionados con el mundo del sexo. Si te lees el Cantar de los Cantares, imagínate lo que te puedes encontrar. Pero el libro de Samuel, pues también recoge, ¿no? Un determinado testimonio que cuentan en su libro, en el capítulo 18, sobre todo porque es uno de esos pasajes, ¿no? Interesantísimos, donde la envidia, ¿no? Es la protagonista en este caso,
la envidia que empezó de alguna manera a nacer en el corazón de Saúl contra David, sobre todo a través de la famosa pelea, ¿no?, entre David y Goliat, y demostrar David, ¿no?, que era más superhombre que el propio Goliat, aun siendo más pequeño y corto en edad, ¿no? Y Saúl, de alguna manera, quedó fuera de sí al escuchar, bueno, pues los cánticos de las mujeres, ¿no?, de las mujeres israelitas, que sobre todo cantaban canciones, pues no en favor del rey y dándole la importancia a Saúl en este caso como rey que era de Israel, sino que se lo dan en este caso a David, ¿no? Y le decían: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10.000, ¿no? Y claro, la envidia llegó a tanto que Saúl mismo de alguna manera intentó matar al joven héroe. Y luego, de alguna manera, viendo que Dios lo protegía, Saúl empezó a tramar una estrategia para acabar con él, sin mancharse, lógicamente, las manos de sangre directamente. Se podría decir, de alguna manera, que Saúl sufría el síndrome de Stalin, es decir, que no aceptaba que nadie le opacara su imagen de ninguna manera. Y Saúl, bueno, pues decidió que David se casara con su hija Merab, para así de alguna manera ponerlo al frente de su ejército y, bueno, que fueran los filisteos, los enemigos de los israelitas, los que le dieran muerte. Hay que ver, sin duda alguna, el nivel de ruinidad de Saúl, como para poner a su hija dentro de los planes del asesinato, ¿no? Y luego a Saúl, bueno, se le informa que su otra hija, Mical, estaba enamorada de David. Bueno, pues esta situación le pareció todavía mejor porque un hombre hace lo que sea por amor. Así que Saúl va a mandar a una determinada carta a David donde le dice que quiere que se case con su hija Mical, pero para ser su yerno debe mostrar su valía, trayéndole nada más y nada menos que 100 prepucios de filisteos. Los filisteos eran gentiles, es decir, no eran gente que creyese en el mismo Dios que creía Israel y por lo tanto ellos no se circuncidaban. Pero claro, veamos lo que señala Samuel, ¿no? Igualmente en este capítulo, dice: Saúl dijo, esto es literal, dice: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa de alguna manera a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y David trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de alguna manera de hacerse yerno de él. Y Saúl le dio su hija Mical por su mujer. Ahora, la pregunta que yo me hago en todo esto, cuando lees este pasaje, ¿no? ¿Por qué prepucios? Tendríamos que de alguna manera que ubicarnos en el contexto histórico y cultural del pueblo israelita y de los pueblos de ese momento en la región donde ocurrieron los hechos. Es decir, los israelitas tenían un pacto con Dios desde Abraham y ese pacto se sellaba con sangre mediante la circuncisión, que no es más que el corte precisamente del prepucio de los varones israelitas. Y un israelita se diferenciaba de un pagano precisamente por ese mismo hecho, ¿no? por la circuncisión. Así que la orden de Saúl puede resumirse como: tráeme los 100 prepucios de 100 infieles. Bueno, pues esta costumbre no es, digamos, para nada única. Todavía, por ejemplo, en pleno siglo XX, entre los Hutus y los Tutsis, en Ruanda se llevaba a cabo hasta hace poco la práctica de adornar los escudos de los guerreros con prepucios, testículos de sus adversarios, y otras tribus, bueno, han adornado sus chozas, los escudos y también las lanzas con las cabezas reducidas de sus enemigos, y así una lista extensa de muestra de poder. Y en el caso de David, quiso demostrarle su valor a Saúl trayéndole el doble de los prepucios solicitados. Al mismo tiempo fue también, lógicamente, una muestra de amor por su hija, por Mical, la mujer de quien estaba, lógicamente, enamorado. Y suena bárbaro a nuestros ojos actuales, pero esa ha sido la humanidad, ¿no? Y me imagino que Mical estaría orgullosa de su pretendiente y ese sería el tema de conversación con sus amiguitas. Pero se describe a Saúl como alguien de gran valor y gran estatura, firme y vencedor en sus enfrentamientos contra los amonitas, contra los moabitas y los filisteos, y terminó por ser derrotado por estos últimos en la batalla del monte Gilboa. Y para evitar ser capturado, se suicidó
se suicidó, muriendo en esa batalla 3 de sus hijos, y su trono se lo disputaron Isbaal, el único hijo que sobrevivió, y su yerno David, que terminó por sucederle como rey. De hecho, fíjate, hay inclusive hoy en día en Israel una colina que es conocida como la colina de los prepucios, pero no por ese hecho en concreto, sino porque cuando Israel vagaba por el desierto, estuvo esos 40 años, los primeros que entran en el desierto van circuncidados, pero aquellos que se van generando dentro de ese espacio y en ese tiempo, estaban sin circuncidar, y decide, a través de una llamada de Dios, que tienen que circuncidarse todas las nuevas generaciones que han nacido en ese espacio. Y ahí, en ese monte, que así se le va a denominar el monte de los prepucios, es donde se lleva a cabo toda esa misión de corte de prepucios. Y en la Biblia nos gusta tanto esos pellejitos que hasta tenemos, como te he dicho, esa famosa colina, que además viene nombrada en el libro de Josué, y ahí se cuenta precisamente cómo también se hizo un cuchillo de piedra y se puso a circuncidar a todos los israelitas. Debió ser algo digno de verse, sin duda alguna, ¿no? Pero creo que, sin duda alguna, esos temas son interesantes, sobre todo porque los judíos tienen una obsesión, ¿no?, con los asuntos del pene. Y es que la circuncisión era una medida higiénica relativa, ya que en la uretra también se pueden asentar infecciones de las enfermedades de transmisión sensual, aunque el varón esté circuncidado. Y yo creo que el texto está suavizado, y lo que en realidad cortaron, desde mi punto de vista, no fueron los prepucios, sino los penes, y que esos penes son los que realmente presentaron a Saúl. Pero claro, imagínate David, que de ahí nace el linaje de Jesucristo, Ya. ¿sabes? Pero bueno, ahí queda la historia de estos prepucios y cómo el Antiguo Testamento a veces esconde este tipo de historias, bueno, cuando menos curiosas, ¿no? De todas maneras, has comentado que actualmente los Hutu y muchos pueblos de África lo hacen la circuncisión, pero es que estamos viendo que Marruecos actualmente circuncidan a los niños. Sí, claro, los países Turquía, islámicos también. todos los países islámicos Mm. hacen ese rito. Sí, sí, Que, sí. bueno, que digo yo que salvo por una enfermedad que se laven más, ¿no? Porque eso lo hacían precisamente por las infecciones que podían producir, pero por guarros, lo siento. Sí, podría ser una razón. Lógicamente, la higiene de antes no se puede Claro, llevar al mismo nivel que puedes tener ahora, ¿no? Pero en aquella época la gente orinaba y existiría también, como no, lo que sería el problema de la, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Cuando tienes, precisamente te tienen que hacer la circuncisión. fimosis. Eso, no me sale la palabra, la fimosis, ¿no? Pues existiría también, y por lo tanto, pues sería un problema, lógicamente, porque ahí te queda todo. Sí, pero cuando Y tienes ese problema lo puedo entender, ¿vale? Pero circuncidar por hacerlo así, ala, venga, uno tras de otro, me parece que, bueno, yo he leído que era muchas veces por falta de higiene y para evitar infecciones, ¿no? sí, pero ahí detrás estaba siempre la mano de la religión, lógicamente, que era la que movía todo ese tipo ¿Pero qué de... sentido? ¿Qué sentido la religión tiene el No, circuncidar sí, a nadie? estoy de acuerdo contigo, simplemente que era el motivo que movía a toda esta gente Ahora a hacer eso, ¿no? también dicen que los que les circuncidan, esto es un trabalenguas, ¿eh? Lo tengo que hacer, voy a hacer un trabalenguas yo, lo del circuncidado. Mm. ¿Quién lo circuncidaba? Tienen su miembro más grande, Ah, pues ¿Ah, mira, sí? eso Vaya. dicen. pues no me extrañaría. Hombre, algunos centímetros más puede ser que ganen, digo yo, no sé. Yo qué sé. Bueno, Hombre, de Pero todas bueno, que si es por esa es la razón, bueno, que está de más, porque oye, siempre si hay una barra de pan que sea mucho más interesante, pues oye, mejor que no te den una chuche, un bocatino, ¿no? No, no, Como, no. como decía uno, ¿no? El tamaño no importa, salvo si es importante. Exactamente, lógicamente. el tamaño creo que sí importa, ¿eh? Creo. Mm. Eso ya lo dejamos. Olga, no dices nada, te ríes. No vamos a decir nada. No, No yo dice no. nada, se está poniendo quiero- perfecta. No Tú, quiero dar mi Olga, opinión sobre esto. Olga, la palabra te la pasamos ahora mismo. Olga. Vamos a ver, de todas maneras, hay otra historia que es la violación de Dina, la hija de Jacob, Sí, sí, sí. la única hija además de Jacob, que fue violada por el príncipe de Siquem,
porque no sé si lleva acento o no lleva acento, es complicado, y entonces este príncipe la viola y entonces, debido a toda esta movida, las dos familias, las de Jacob y las del príncipe, llegan a un acuerdo y para que se casen, para acabar con la deshonra, ¿no?, de esto. Dice, pero la única condición que pusieron, es que la gente de Siquem, de donde era el príncipe este, tenían que ser circuncidados. Y, pues, ¿qué ocurrió? Que los hombres de la ciudad pues tuvieron que acceder a ese acuerdo, pero hubo dos hijos de Jacob, o sea, los dos hermanos de Dina, que no estaban de acuerdo con esta historia. ¿Y qué hicieron? Pues que aprovecharon, que me imagino que estarían retorciéndose de dolor a los que habían circuncidado, que aprovecharon para atacar la ciudad y me imagino que para matar a muchos de ellos. Esto es otra historia sobre los prepucios famosos. Fermín, bájate la cámara que solamente se te ve la nariz. Sí, de todas formas, también recordemos que el propio Jesús de Nazaret también se circuncidó. O sea, que no estamos hablando solamente de una etapa... Hombre, era judío. Era judío y por lo tanto también él fue circuncidado, ¿sabes? A pesar de que los primeros cristianos son los que van a romper ese hábito, sobre todo en el concilio de Jerusalén, que es el concilio que se hace, y es cuando van a empezar ya a diferenciarse de los judíos precisamente por ese hecho en concreto. Claro, es que Cristo en definitiva estuvo un poquito en una frontera entre ambos mundos, ¿no? El mundo judío y el mundo cristiano. Él arrancó, digamos, el mundo cristiano, pero todavía seguía con algunos rituales o ritos del mundo judío, de su mundo, en definitiva, ¿no? Pasando de tema de estos prepucios que nos ha hablado Fermín. Olga, hay un alimento que era, bueno, según cuenta la Biblia, ¿no?, que estaban pasando tanta hambre que apareció un superalimento que era el maná. ¿Qué era el maná? Explícanos. Bueno, no sé si voy a ser capaz de explicaros, pero bueno, por contextualizar un poco, como sabéis, el pueblo de Israel, cuando abandonó Egipto rumbo a la tierra prometida, pues se tiró un viaje de 40 años, ¿no? Bueno, durante ese tiempo, pues claro, pasaron bastantes penurias y estas penurias les hicieron plantearse si no había sido un error dejar atrás pues todos esos manjares que degustaban aunque fuera como esclavos, ¿no?, en Egipto. Entonces, bueno, Moisés, un día hablando con Dios, pues le llevó todas estas inquietudes, quejas, y entonces Dios le dijo que llovería pan del cielo. Y con este pan pues se alimentaría el pueblo y sobreviviría. Claro, esa noche se sorprendieron porque, pues sí, llovió, pero no llovió pan, llovieron codornices, ¿no? Eso es menudo milagro. Al día siguiente, que aquí es donde empieza a identificarse el maná, al día siguiente la superficie de la tierra, pues no olvidemos que era un desierto, ¿vale? Apareció cubierta con una sustancia blanca desconocida, no la habían visto nunca antes, y que llamarían maná por la expresión, se cree que es por la expresión manhu, que significa ¿qué es? Y sería lo que el pueblo se preguntó al ver este alimento desconocido, ¿no? Bueno, pues este maná sería lo que les sustentaría durante estos 40 años, vagando por el desierto hasta que llegaron a Canaán, en un momento en el que ya dejó de caer para siempre y nunca más se supo. En la Biblia se hace referencia al maná en varios libros del Antiguo Testamento, pero sobre todo se describe bien en Éxodo y en Números. En Éxodo, por ejemplo, pues relata que el maná aparecía cada noche y cada mañana después de que el rocío hubiera desaparecido y que este debía ser recogido antes de que el calor del sol lo derritiera. Se describe como una cosa delgada, como copos, menuda, como escarcha sobre la tierra. Y también como una semilla de cilantro, pero blanco, color blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Aunque en Números también se describe primero blanco, pero después del color de la mirra. Y añade que sabía a tortas aceitadas. También aquí se describe al maná con un aspecto
como el del bedelio, que esta palabra concretamente, si se traduce en griego, se refiere al cristal, bueno, para hacernos esa idea de que es como algo cristalizado, ¿no? Y bueno, según los textos, el maná también se conoce como el pan de los ángeles, ya que parecía nieve que caía del cielo. Concretamente, el Talmud babilónico explica que las diferencias en las descripciones se debían a que seguramente este maná, pues como era milagroso, variaba según quien lo tomaba. Entonces, a los niños les podía saber a miel, a los jóvenes les podía saber a aceitunas o aceite, y a los mayores pues como pan, ¿no? Porque sería algo así como que tomaba el sabor de lo que más anhelaba cada uno. Bueno, empezó a aparecer el maná y entonces Dios prescribió a través de Moisés que cada persona podía coger solamente una porción diaria correspondiente a cada miembro de la familia, y además tenía que recolectarla a diario, ¿no? Como digo. Entonces, ¿qué pasaba? Que si alguien recogía más de la porción diaria, el maná se pudría y salían gusanos, con la excepción de los viernes. ¿Por qué? Porque los viernes sí que estaba permitido coger doble ración, por el motivo de que el sábado es el séptimo día y el sábado es el sábado judío, que era el día del descanso. ¿Vale? Entonces, bueno, esto realmente era una manera de mostrar que Dios conservaba el alimento intacto para los israelitas que cumplían sus leyes. Bueno, Dios además le pidió a Moisés que guardara una vasija llena de maná para mostrar a las generaciones futuras cómo se preocupaba por su pueblo. Y esta vasija, recordaréis, que se colocó dentro de la famosa Arca de la Alianza, que seguramente luego mencionaremos también. Bueno, pero entonces, ¿qué era verdaderamente este maná? Bueno, pues para muchos parece que lo que fue físicamente es menos importante que la lección que enseña directamente la Biblia, ¿no? O sea, Dios proveería a su pueblo y a su vez quería que practicaran la obediencia y la confianza plena en él. Si la gente hubiera tenido fruta o granos frescos cerca, realmente no les habría importado ni valorado las provisiones que Dios les ofrecía, ¿no? Entonces, como no tenían otra opción porque estaban en medio del desierto, pues tenían que depender y confiar en Dios para todas sus necesidades. Bueno, esto sería la opción pues más, digamos, ortodoxa, ¿no? Da igual de qué estaba hecho, lo importante era el mensaje de la Biblia. Para los académicos, para los estudiosos, esto no ha sido un impedimento. De hecho, varios estudiosos han intentado identificar de qué estaba compuesto el maná y hay varias hipótesis. Una, pues la primera dice que el maná era realmente arroz, por eso de que era una cosa menuda, redonda, como escarcha sobre la tierra, y que además se puede parecer a una semilla de cilantro blanco y su sabor, bueno, pues cocinado puede recordar a las hojuelas con miel. Otra hipótesis, pues que el maná era un hongo alucinógeno, concretamente el Psilocybe cubensis. Esta teoría la sostiene un etnobotánico, Terence McKenna, y bueno, pues se basa en que muchas culturas y religiones chamánicas precristianas acostumbraban a usar sustancias psicoactivas para alcanzar estados espirituales de cercanía divina. Bueno, concretamente este hongo era conocido por los aztecas ya como la carne de los dioses, pero es que además tiene unas características muy parecidas a cómo se describe el maná, ¿no? Y bueno, otra hipótesis puede tener que ver con una forma seca de algas o un líquen desecado por el viento y la sequía. Concretamente, la especie Lecanora esculenta sería la más parecida y además es una especie de líquen que viaja a muchos kilómetros arrastrada por el viento. El alga por el que se apuesta sería el alga clorela, que es un tipo de alga muy nutritiva que actualmente se cultiva en tanques y que además se sabe que puede alimentar a un ser humano durante largos periodos de tiempo, incluso se utiliza en la alimentación de los astronautas. Otra hipótesis sostiene que podría ser simplemente el fruto del árbol de pan o frutipán. Y la quinta hipótesis que os traigo pues es la más aceptada hasta el momento y es la que mantienen los científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que apuntan a las
Esto es que, claro, pierde todo el romanticismo de la versión bíblica, pero bueno, apuntaría a las secreciones dulces que ciertos insectos, concretamente un tipo de piojo o un tipo de insecto que sería la cochinilla tamerice, que depositan en una planta que hay en el desierto, que es el tamarisco. Estas pequeñas criaturas chupan y extraen la savia del tamarisco y luego la excretan en exceso en forma de gotitas dulces. La evaporación hace que se convierta en unas gotitas sólidas pegajosas. Bueno, esta hipótesis es la más aceptada porque hay evidencias. De hecho, durante el siglo pasado los comerciantes árabes que vivían en la península del Sinaí solían vender la resina de este árbol, del tamarisco, llamándolo man es-simma, que significa manal celestial. Y los beduinos aún cosechan esta sustancia y la comen llamándola también maná. De hecho, estos estudiosos de la Universidad Hebrea de Jerusalén hicieron una expedición, ¿vale?, a la península del Sinaí. Entonces, fueron en busca de estas resinas y pudieron comprobar que todo lo descrito en la Biblia coincidía prácticamente al 100% con lo que ocurre con el tamarisco, concretamente. De hecho, lo que dijeron es que al caer es blanco, pero cuando está un tiempo depositado en el suelo, adquiere una coloración amarillo parduzca, como decía también Números, ¿no? El sabor de los gránulos cristalizados de maná tiene un dulzor especial. Puede compararse pues más bien con el azúcar de panal, ¿no?, como la miel de abejas recién recolectada. También confirmaron que era necesario recogerlo a primera hora. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por las hormigas. Porque a partir de un determinado momento las hormigas se hacen unas competidoras voraces para recolectar también esta sustancia, ¿no? Y bueno, igual que hacen los beduinos, es muy importante guardarlo de una forma muy concreta. ¿Por qué? Porque si no, tal y como dice en la Biblia, se llena de gusanos, en este caso también de hormigas, porque claro, es una sustancia tan llamativa que efectivamente se llena de insectos. Entonces, bueno, como veis, hay muchas cosas que coinciden con esta posibilidad. Y es que luego, además, en los últimos años ha habido algo muy curioso, y es que se descubrió en una comunidad adventista de Angola una versión del maná que también se ajusta a esta descripción. De hecho, se trataría de unas hojuelas blancas similares a palomitas de maíz de sabor dulce, que sirven de alimento y son parte de la rutina de esta comunidad desde el año 1939. Se recogió una muestra, se analizó en una universidad en Brasil, porque quien la descubrió fue un misionero adventista de origen brasileño, y el resultado pues, fue sorprendente porque la composición era básicamente fructosa, glucosa, minerales y aminoácidos, es decir, era una sustancia desconocida, pero perfectamente apta para el consumo. Bueno, es curiosa la historia de esta comunidad porque cuentan que después de la Segunda Guerra Mundial pasaron una época de hambruna y de sequía, y entonces la comunidad adventista se puso a rezar a Dios para que les salvara de esta hambruna. Y de repente, bueno, pues una de las niñas, hijas de los misioneros, pues apareció con estas palomitas de maíz en la mano y dijo que era maná y que se lo habían dado unos señores de blanco que ellos identifican como ángeles. Y desde el año 1939 dicen que más o menos alrededor de cada 2 años recolectan estas palomitas especiales, este maná, pero solamente salen en un lugar, en unas plantas que hay detrás de la antigua iglesia. Bueno, es una historia curiosa, seguramente no sea ningún milagro, pero también digamos que viene a reforzar la hipótesis de que bueno, es algo natural, que tiene que ver con una planta, seguramente con las secreciones de estos bichitos, y que no deja de ser curioso cómo ocurre en unas comunidades sí y en otras no. Luego también está la hipótesis alienígena. Pero bueno, esta es más estrambótica. ¿Y de dónde surge? Bueno, pues surge de otro libro que es el Zohar, que es un libro antiguo que es parte de la cábala judía y que hace referencia
al antiguo de los días como creador del maná. Y entonces es descrito de una forma muy peculiar, como que tiene distintos cerebros, distintos rostros conectados con tubos y fuentes de luz. Y los teóricos de los antiguos astronautas lo interpretan como si fuera una máquina de tecnología o divina o alienígena, que además sería lo que contenía el Arca de la Alianza, esto famoso, recordáis que podía producir grandes enfermedades a las personas que lo tocaban y se suponía que podía tener algo que ver con la radiactividad, ¿no? O con la radiación. Bueno, pues concretamente dos personas, un ingeniero y un colega suyo, George Sassoon y Rodney Dale, postularon esta hipótesis de que era un artefacto extraterrestre, incluso lo diseñaron y lo llevaron a la práctica. Ellos postulaban que seguramente lo que se conservaba y lo que se fabricaba en esta máquina eran algas, concretamente de la variedad alga clorela, que era la que decíamos antes que podía mantener y nutrir a un ser humano durante largos periodos de tiempo. ¿Quién les aportó esta máquina? Bueno, según ellos, pues seguramente algún equipo de alienígenas que sintió mucha pena de verles vagando por el desierto, o si no, pues tal vez Dios. Pero bueno, ya para ir terminando, existen otras alternativas para entender qué era realmente el maná. Y ninguna tiene que ver con el origen de su composición. Una vendría a decir que es una fantasía bíblica sin más, una parábola más para adoctrinar al pueblo israelita. Bueno, ¿por qué? ¿En qué se basan? Pues dicen que evidentemente los detalles que se dan sobre esta sustancia son tan peculiares que parecen hechos a propósito para que no haya ningún alimento o producto en el mundo que sea lo suficientemente similar o conocido como para que deje de ser milagroso. ¿Por qué? Porque si alguna comunidad tuviera algo parecido, pues dejaría de ser una provisión de Dios, ¿no? Luego además hay otros datos como que por ejemplo son un poco escatológicos, pero bueno, por ejemplo hay datos que son inverosímiles, como que los israelitas en esos 40 años que se alimentaron de maná nunca defecaron, cosa que sabemos que es imposible, a no ser que estos 40 años tuvieran que ver, pues no sé si Blanca luego nos hablará de ello, con algo relacionado con los números, ¿no? Una exageración o similar. Otra de las hipótesis es que el maná realmente haga referencia a la energía universal y a la sabiduría. Ya sabéis que en cada religión se habla de un tipo de maná o de un tipo de energía universal, ¿no? Y que se simboliza de muchas formas, como un pan, como un vino, pues para la antigua Grecia sería el vino de los dioses, para los judíos era la fiesta del Sabbat, en Oriente era el ki o energía universal, o sea, el poder de Dios sobre la tierra. Y también la sabiduría, cuya fuente es la conciencia. ¿Por qué? Pues porque con sabiduría, el mensaje sería que con sabiduría todo se logra, se vence el hambre, la ignorancia, y claro, el pueblo elegido sería el que elige la sabiduría, el camino del peregrino para seguir en el bien, ¿no? De alguna forma vendría a decir que Dios no salva a la civilización, no busca dar o quitar riquezas, eso es la ambición, eso es lo humano, ¿no? Lo que manda Dios sería la sabiduría. Y por último, pues lo evidente, que el maná es la fe, la respuesta a las plegarias a un pueblo que obedece y confía en la palabra de Dios y que sigue sus leyes de conducta y no duda de su palabra. Y no sé a vosotros qué os parece que puede ser el maná. Pues, ¿qué quieres que te diga? Muy interesante. Que yo creo que fueron las codornices, esas que pasaron, las codornices. Hicieron muchas y fueron comiendo cada vez que pasaba una banda de pájaros, porque con maná 40 años uno no se alimenta. Eso es lo que opino yo. Y bichos que seguían por el desierto, bichos que se comían. O sea, que en lugar de perdices fueron felices, pero comieron codornices, ¿no? ¿Eran codornices? No, eran perdices. Sí, por eso hay que cambiar el final. Hombre, yo digo que, por ejemplo, el tema del maná, lógicamente, yo no estoy en posesión de la verdad, ni mucho menos. Lo relaciono más con la promesa de la tierra prometida, cuando te decían que lo que allí vas a encontrar es leche y miel, que es lo que te aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Que posiblemente pudieran ser pues trozos de panales, yo que sé, que le cayesen del cielo, porque guarda más relación con lo que vas a esperar, ¿no? Es como si le estuvieseis dándole el dulce
para que, oye, que la tierra prometida, esto os lo vais a encontrar también, ¿no? También Y es luego está posible. la otra parte importante, que es que del agua no se nos habla. En el desierto el agua es principal también. Ujú. Pero bueno, con respecto al maná, yo lo asociaría, como aquí puede haber todo tipo de opiniones con Claro. respecto al maná, Bueno, yo lo asociaría por esa línea de la tierra prometida y de la leche y la miel. La leche, lógicamente, no, porque al caer se derramaría y la arena la absorbería, ¿no? Pero a lo mejor panales, trozos de panales, leche y miel, pues a lo mejor la miel sí que podría venir ahí en Ujú. trocitos de panales y la gente comiese y a la vez le estuviese de alguna manera llamando la atención, mira, esto es lo que nos vamos a encontrar en la tierra prometida y a lo mejor allí pues encontrar colmenas o panales o abejas en el desierto va a ser un poco complicado, ¿no? Con lo cual estamos abriendo ya el apetito y las ganas de poder llegar a esa tierra prometida y ser mejores judíos, lógicamente. Ujú. Hablando, a veces, no sé si has comentado tú algo sobre la paciencia de esta gente, ¿no? De creer en una persona y seguir a una persona. Pero voy a contar que hay una persona que sobrepasa la paciencia de todos, que es el santo Job, el ¿no? santo Job, El santo Job. Hay efectivamente. una historia en la Biblia de Sí, todas las putadas que le hizo Dios sí, a Job. efectivamente. Y lo digo Sí, así de claro porque eso fueron putadas. a él y Sí, sí, sí. a ella todos los Además, profetas, a Bueno, ella todos los pero profetas. voy a contar. Como era tan bueno, tan paciente, este hombre, pues entonces Dios hizo un pacto con el demonio y dijo el demonio, dice, mira, yo con este hago todo lo que quiera. Y el demonio le dijo, pues ¿cómo va a soportar todo lo que tú quieras? Y le dijo Dios, ya lo verás, ¿cómo va a soportar todo lo que yo quiera? Entonces el diablo dijo, pues vamos a ver si es verdad que soporta todo lo que le quema la casa, le mata a toda la familia, enferman todos y eh, el ganado, todos, sí. bueno, le destroza la vida, le Sí, destroza la vida. poco a poco, además. Y ya desesperado Job le dice a Dios, pero Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me haces esto? Y le dice, oye, que yo a ti no te tengo que dar explicaciones, que soy Dios, ¿eh? Sí, claro. Pero puedo Pero hacer también, todo lo que quiera. Es verdad lo que estoy diciendo, lo estoy contando un poco así en sí, plan de pero broma, pero es verdad, lo que estoy es, contando. pero también es una pequeña metáfora porque Dios le quiere demostrar al demonio que no le quiere solamente Job a él, a Dios, por todo lo que Dios le protege, le da, etcétera, etcétera. Le quiere demostrar al demonio que es un poco como una disputa de una discusión de patio de recreo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo te voy a demostrar que quitándole incluso hasta la salud a sus mujeres, porque tenía Es varias que no me mujeres. has dejado terminar el cuento. Ah, perdón. No me has dejado terminar el cuento. No, no, es un Ahora inciso. sigues tú, ahora sigues tú. No, 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 he hecho un Bueno, no inciso. es un cuento, es una historia, es un cuento bíblico, porque yo no me creo que esto haya ocurrido ni de broma, pero sí está en el Antiguo Testamento. Así que, bueno, pues después de todas estas putadas, de llenarle el cuerpo de pupas, todo esto se lo hace el demonio hasta ver cuánto aguanta y es cuando le dice a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto? Y Dios le contesta lo que he dicho antes, que yo puedo hacer lo que me dé la gana, que por eso soy Dios. Pero el pobre se siente tan mal, Job, que le ve tan deprimido Dios que le dice, bueno, venga, que te voy a restituir todo lo que has perdido, vas a tener otra vez a tu familia, te vas a curar y nada. Imaginaros, este es el final, ahora cuentas tú la parábola, por decirlo de alguna manera, pero jolines con Dios, ¿eh? Qué Claro, sí. putadas, ¿eh? Qué putaditas. Lo que pasa es que la moraleja un poquito de todo esto es que a pesar de todo lo que le quita a Dios, pues él no reniega de él. No, ya. Y es lo fundamental en este relato que reconozco sobra un poco en el Antiguo Testamento, ¿eh? Sí. Sobra. ¿Y tú renegarías de Dios después de que te hiciera todas esas putadas?
Un poco de Pues, condicionamiento había, ¿no? buena pregunta. No sé, yo es que no estoy siempre de acuerdo con Dios, ¿eh? Y eso que, bueno, soy agnóstico, por lo tanto no profeso ninguna religión, pero eso me da el derecho o la capacidad o la facultad de justamente no estar de acuerdo siempre con los renglones torcidos de Dios. Sí, ese es un libro de Luca de Tena, me parece que es, de Torcuato Luca de Tena. Efectivamente. Que muy buen libro, maravilloso Sí. libro. Y de ahí el dicho, perdón, Dios escribe recto, pero con renglones torcidos. En francés lo llamamos las vías impenetrables del Señor, es decir, que hay cosas que no podemos entender, hay dogmas, hay misterios divinos, etcétera, etcétera, que no podemos entender nosotros los humanos. Por eso yo creo que lo mejor es ser agnóstico o un poco cristiano también. ¿Por qué ¿Cómo no? has dicho? O un poco cristiano, pero en el buen Ah, sentido de la cristiandad. ya. Yo, para sufrir, creo que No, no. no. Yo soy como Einstein, creo en el Dios de Spinoza y ese Dios tan luminoso, tan festivo, tan... En fin. El de irse de cañas. Pues sí, Bueno, eso no es ningún delito tampoco. Por lo pues tanto, no. un delito es matar y robar, pero irse de caña, eso ni es Bueno, un sufrimiento siquiera. Todo lo No, contrario. voy a contar un poco sobre los números, no lo voy a hacer tan bien como lo hace Iván, pero vamos a intentarlo y paro un poco y luego continúa Sergio, porque su tema me suena al de una película, pero ya hablamos ahora. película de Génesis. Sí, ahora te lo digo. Después, Génesis. sí, ya verás. Bueno, vamos a empezar con el 1. Como no sé y no me acuerdo de los números que comentó Iván, pues yo voy a empezar con el 1 muy rápido, bastante rápido. El 1 dice que Jesús le pidió a Dios que todos ellos sean uno. Por eso dicen que el número 1 simboliza a Dios, que es único. Y además, según Mateo 19:6, dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Esto me suena a matrimonio, pero ahora se casa uno y la verdad es que no se convierten en uno, cada uno son dos, ellos son dos y cada uno independiente. Menos mal, menos mal. Bueno, el número 2, dicen que el número 2 representa al hombre, pues hay en él siempre dualidad y división interior por culpa del pecado. También dicen que José le interpretó al faraón un sueño y que había soñado dos veces, que indica que Dios confirma su palabra. El soñar dos veces es que Dios confirma su palabra. Luego la expresión de dos cuernos que la Biblia utiliza en algunas profecías suele representar a una potencia política compuesta por dos aliados, que suelen representar el imperio de los medos y los persas en una profecía de Daniel. El número 3. El número 3 dicen que así como... sí, una cosa que iba a comentar. Dice solamente, pero esto en el número 2, perdón, solamente se podrá ejecutar a una persona si se tiene el testimonio de dos. Si es solamente el que una persona te dice tú eres culpable de esto, tú has cometido un asesinato, eso no vale. Tienen que ser dos. O sea, que quedan de acuerdo dos y se cargan a medio mundo. Es tremendo todo el tema este. Y el número 3, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. El número 3 dicen que es, así como el testimonio de 3 testigos servía para probar rotundamente la veracidad de algo, una declaración hecha 3 veces y repetida 3 veces servía para enfatizar o dejar claro un tema. Y además el número 3 representa la totalidad, quizá porque 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. El número 4 dice que el número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que son 4 los puntos cardinales. Dicen
que en el paraíso, esto sí que recuerdo que lo dijo Iván, que había 4 ríos, el Tigris, Éufrates y otros 2 que no me acuerdo cuáles son, pero lo comentó él en el anterior programa, así que lo explique, que escuchen el anterior programa y que sepan qué 2 ríos son, porque no me acuerdo, sinceramente. Me he apuntado los nombres, pero no los recuerdo. Y además dicen que en el Apocalipsis 7.1 dicen que vi a 4 ángeles de pie con los 4 extremos de la tierra y que estaban sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplara ningún viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego el número 5 significa algunos. Y entonces se dice que en la multiplicación de los panes Jesús tomó 5 peces, o sea que si significa algunos, tomó algunos peces, no 5, algunos. O sea, no sabía yo que el número 5 significaba algunos. Y luego el número 6, debido a que es anterior al 7, el número 6 representa a algo incompleto, imperfecto y suele estar vinculado a la malignidad, a los enemigos de Dios. Y por eso del 666, del número del demonio, del diablo, de todas estas historias. Y bueno, pues voy a parar porque el número 7 es muy largo y bueno, a ver si lo puedo detallar un poco mejor. Pero, Sergio. Sí, soy yo. La nada es la carencia absoluta de todo. Efectivamente. Perdón, que quiero seguir. Te digo de lo de la película porque en la historia interminable sale la nada. La nada. Dices tú que si piensa la ciencia como viene en el Génesis, que la nada existió, o cree que la materia ha existido siempre. La materia, bueno, la nada lo primero es que no hay nada. Y si no hay nada, no se ha podido... tú te refieres al creador, a Dios, ¿no? Pues... La nada que creó, hágase la luz y luego todo el rollo este. Sí, pero lo voy a conectar y entroncar pues con... Conecta. Stephen Hawking. Stephen Hawking sí. No está de acuerdo contigo, ¿ves? No estaba, pobrecito. ¿Dónde estará ahora? No estaba de acuerdo contigo, ya que, y voy a empezar por Stephen Hawking en lugar de empezar por el Génesis. Vale. O sea, voy a empezar por él. Él consideraba que antes del Big Bang, de hecho, cuando se le preguntaba ¿qué había antes del Big Bang? Es una pregunta recurrente, es una de las mayores incógnitas científicas, religiosas, etcétera, etcétera. Aunque la religión lo ha zanjado de otra manera. Él decía nada. Él decía que no había nada, que no hubo nada antes del Big Bang, pero un poco al hilo de lo que tú decías antes. Si no había nada antes del Big Bang, es decir, ausencia total de todo, de partículas, de átomos, etcétera, 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 ese huevo cósmico que se concentró y que acabó estallando o expandiéndose, pero sobre todo estallando, según confirmó un tal George Gamow, aunque la teoría no es de George Gamow, sino de un ucraniano, sino que fue, fíjate, de un sacerdote belga que se llamaba George también Lemaitre, Georges Lemaitre, que se codeó con Einstein. De hecho, Einstein, bueno, le admiraba mucho a ese sacerdote que, dicen, fue el padre de la teoría del Big Bang. Pero tampoco se fiaba mucho de él, porque claro, Einstein era agnóstico y el otro pues era sacerdote, ¿no? Pero volviendo a Stephen Hawking, él considera que antes del Big Bang no había nada. Y entonces, claro, nos podríamos preguntar, si no había nada, ¿qué fue aquello que se concentró hasta formar un huevo cósmico y acabó estallando? Desde un punto de vista filosófico, metafísico, etc., no tiene sentido.
Entonces, ¿qué dice el Génesis? El Génesis es verdad que, bueno, Moisés, claro, a través del Génesis, lo zanja de una manera divina, es decir, ni siquiera habla de Dios diciendo, primero estuvo Dios porque estaba Dios, porque Dios existe desde siempre. No, 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 no. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Pero claro, si nos dice eso el Génesis, nos da a entender subliminalmente que si creó todo eso, es que no había nada antes. Luego tenemos un punto de intersección o una coincidencia muy interesante entre lo que decía Hawking, que antes del Big Bang no había nada, y lo que dice el Génesis, que Dios creó, no desde la nada, es verdad que no utiliza la palabra nada, pero que Dios creó, lo creó todo. Cielos, este plural es muy interesante, no dice el cielo, sino que los cielos, no os olvidemos de que los chinos hablan de 7 cielos en su cosmogonía, tierra, universo, el agua, cuando miras el agua, no sé si sabéis bien. Sí, sí, perfectamente. Cuando miras el agua, pero mirándola como si la vieras por primera vez, y te dice el Génesis que Dios lo creó todo, incluso el agua, dices, oye, pues es un producto universal muy extraño, el agua. La luz, dice Dios, perdón, el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en número 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego, de una manera subliminal también, nos da a entender, entre líneas, que no había luz. Y efectivamente, Hawking dice, habla de la nada. No había nada. Luego, ausencia de todo, de luz, de partículas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí, cuidado. Hay que ser serios y, sobre todo, respetar la memoria de Stephen Hawking. Por supuesto. No, quiero decir que yo la voy a respetar, porque él no creía en Dios. Y decía, de hecho, Dios no fue el creador del universo. O sea, el universo, se creó de la nada. Claro, entonces nos podríamos... y luego dice también, dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Pero claro, la paradoja de la que hablaba antes es esta. Si no había nada, como dice Stephen Hawking, antes del Big Bang, ¿qué se concentró y qué estalló? Yo creo más en lo que divulgó Isaac Asimov y también Me están llamando. ¿Perdón? No, perdón. Vale, tranquilo. Isaac Asimov, es decir, que antes del Big Bang había como unos gases, de hecho el Corán también habla de esos gases, que se concentraron, formaron un huevo cósmico, pero claro, también tendríamos que abrir un paréntesis porque un huevo y no una esfera. Pero bueno, un huevo cósmico que acabó concentrándose y expandiéndose o estallando, formando a su vez, bueno, también dice Isaac Asimov, si no mal recuerdo, que antes incluso esos gases formaron galaxias. Bueno, todo eso, es que los científicos muchas veces no están de acuerdo entre sí, y es normal, yo no es una crítica, es normal, es absolutamente normal. Y lo que es gracioso es lo que dice Stephen Hawking, que no creía en Dios, sobre lo que decía Einstein de los famosos dados, ¿no?, de Dios. Einstein se equivocaba cuando decía que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo,
a veces los arroja donde no podemos verlos. Dicho por Stephen Hawking. De ahí que yo le vea también un pequeño ramalazo agnóstico. Bueno, porque claro, si dice que Dios arroja los dados donde no podemos verlos, es que de alguna manera, incluso contradiciendo lo que dice Einstein, le da un poquito la razón, porque habla de los dados de Dios. Y dicho sea también que Isaac Newton pensaba que el cosmos nació del caos, pero fue creado por Dios. El caos, francamente, es una idea que a mí me fascina, ¿no? De hecho, he leído un poquito sobre entropía, sobre el estudio del desorden, cómo se organiza solo, cómo... Bueno, es que habría que tener en cuenta que nosotros, todos nosotros, todas nuestras células, nuestros átomos, nuestros mundos, el sol, etcétera, todo esto ha nacido del caos, el caos de una explosión. No hay mayor caos que le puede seguir a una explosión, es imposible. Y bueno, pues yo creo que aparte de eso, bueno, también habría, pero sería meternos en mucha harina, hablar del darwinismo, el creacionismo, y yo creo que, uff, madre mía, Bueno, esto es mucho, cortar mucha tela. sí, yo no pienso, dicen que la ciencia actual cree y afirma que el universo en el que estamos nació mediante una gran explosión inicial, Sí, que es el Big Bang, o el eso Big es. Bang, o como lo llamen, como se pronuncia en inglés, el Big Big Bang, Bang, ¿no? Big Bang. Sí. Bueno, Hace yo no... unos 13.700 millones de años, cuando aún no había ni estrellas ni galaxias, cuando el universo empezaba a hacerse material. Y esa gran explosión es la que produjo, me imagino, que una serie de estrellas, de Sí, todo lo que existe ahora. Y creo sí. que Dios no tuvo nada que ver con esto, De hecho, sinceramente. esa teoría, como te decía antes, la descubrió ese sacerdote, Georges Lemaitre, y Einstein, de hecho, a Einstein le deslumbró esa teoría y admiraba mucho a ese sacerdote a la par que también desconfiaba un poco de él porque era sacerdote, ¿no? Pero fíjate, o sea, al final, ciencia y religión juntas. Aunque es verdad que Lemaitre a Lemaitre no le gustaba demasiado juntar o fusionar religión y ciencia. Curiosamente, ¿eh? El hombre es un abismo de contradicciones. Y sigue creciendo el universo, ¿eh? Sí, está en expansión. Sigue Yo creciendo el estoy de universo acuerdo y con sigue él. expandiéndose. Sí, sí. ¿Tenéis que Concepto, sí. decir algo de Sí. vosotros del Big Bang? Bueno, decir, no creo que podamos tener ni siquiera una opinión, ¿no? O sea, yo creo, no, ¿sabes por qué lo digo? Porque, fijaos, justamente ciencia y religión se tocan o se cogen la mano en este punto porque al fin y al cabo la teoría del Big Bang no deja de ser la más aceptada, pero una teoría. Es decir, no hay actualmente ninguna manera más allá de las estimaciones para certificar que eso ocurrió realmente, que es la más acertada porque esas estimaciones son muy próximas, pero realmente si antes de ese Big Bang existió algo, nada, de que estaba formada esa nada, etcétera, etcétera, es una cuestión que queda para la filosofía, es un concepto. De hecho, la nada es un mero concepto, es un constructo social, no podemos manejarlo a nivel empírico de ninguna manera, porque actualmente en nuestro mundo en el que conocemos no es posible tener una nada absoluta tal y como expresa lo que quiere expresar el concepto, ¿no? Siempre hay algo, aunque sean ondas, aunque sean partículas microscópicas, pero siempre hay algo. Entonces, ¿esa nada existió? Que era la pregunta que planteaba Sergio al principio. Yo creo que es algo que no es posible dirimir. Sí, pero fíjate que el Génesis no habla de la nada, no pronuncia esta palabra. Claro. Hay que, digamos, sacarla, hay que deducirla, pero en cambio Stephen Hawking sí que dice
que la nada existió antes del Big Bang. Es él que pronuncia la palabra nada. Claro, es una teoría que él tiene. Claro, suya. Claro. Igual, Y la teoría del Big Bang es una teoría, la teoría de Dios es otra teoría, y así podemos seguir. Y Claro. las teorías de Moisés también son teorías. Es que la misma nada puede ser Dios también. ¿Sabe? Desde ese punto de vista, la misma nada podría ser Dios, porque si nos ceñimos al Antiguo Testamento, que Pues es el tema entonces que no es estamos... nada. Si es nada, no es nada. Claro, pero es que Dios, vamos a ver, dentro del Antiguo Testamento es como es, pero es que antes del Antiguo Testamento estaban los sumerios, con sus religiones, con un Dios completamente diferente, con una creación completamente diferente, con una forma de ver el mundo completamente diferente. Y cuando el hombre se inserta en la tierra por primera vez, los primeros hombres empiezan a creer ellos mismos en Dios por una razón muy sencilla, porque lo que cae del cielo, los meteoritos, las estrellas que ven, etcétera, etcétera, pues lógicamente eso no puede crearlo el hombre humano, que no tiene poder para ello. Entonces, algo habría detrás que habría que darle un nombre, y posiblemente fuese ese, inicialmente el de Dios, ¿no? Por eso yo siempre soy de los que pienso, yo que no estoy tampoco nunca en posesión de la verdad, de que la nada, pues también puede haber sido Dios. Claro, lo cual no es... La nada, el significado en sí es lo que significa, pero Dios nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es, y también le puedes poner ese calificativo de nada, es decir, algo que esté ahí, pero que pudiese ser también el elemento que lo creyese, ¿no? Eso va en función ya de la creencia del hombre, porque la realidad actual, con Hosky, por ejemplo, es algo muy reciente, muy de ahora, del siglo XX, finales del XX, XXI, cuando realmente se inicia este tipo de línea, ¿no? Pero de ahí para atrás, lo que se ha mantenido científicamente ha sido muy poco en torno a esta realidad, ¿no? Ha sido más a través de Hawking el que más ha proliferado, llevando a cabo todo este tipo de ideas, pero de ahí para atrás los científicos, que muchos estaban lógicamente bajo las bases religiosas de las diferentes universidades donde estudiaban, que solían ser de este tipo de carácter y que te dogmatizan también la mente de alguna manera a través de su idea, inclusive aunque sea científico, pues te lleva precisamente a protoderroteros, ¿no? Yo no te digo si te toca vivir en países donde la dictadura está establecida, ¿no? Entonces, bueno, volviéndonos a lo que nos interesa, que es el Antiguo Testamento, pues yo me quedo con Dios y me quedo con la nada, y a la nada le doy el nombre de Dios también. Sí, porque mientras no se demuestre lo contrario, de hecho, ni lo de Hopkins es válido, ni lo de Dios entendido es válido, porque igual que le llamas Dios a ese ser que ha podido crear el mundo, también le puedes poner otro nombre cualquiera, y a partir de ahí, si lleva siglos, pues eso ya va creando una escuela, y al final tiene su estructura, ¿no? Y tiene su gente que siguen y adoran ese tipo de creencias. Por eso he dicho que es teoría, son teorías todo. Son teorías, son teorías. Claro, De momento el hombre no tiene nada en su poder para acreditar que eso es así, ni el Big Bang, por mucho que nos digan, eso es una teoría, ni nada. El día que se demuestre algo, se tendrá que demostrar científicamente o como sea, pero de momento ni la religión, ni siquiera el hombre a través de la ciencia ha demostrado de dónde procede todo esto, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento lo que hay es lo que hay, y lo que hay es lo que vierte el Génesis, en este caso, en cuanto a la creación, pero el Antiguo Testamento, como dije antes, no es la religión más antigua, es una que está ahí, pero antes del judaísmo estuvieron otras muchas religiones con otras muchas ideas completamente diferentes, y el judaísmo bebe de esas ideas y manipula esas ideas y las transforma en su beneficio. Es una copia muchas veces de ciertos temarios de los sumerios y de otras religiones de la época, ¿no? Pero todas las religiones se la adaptan a su beneficio. Sí, todas, claro, lógicamente. todas, Esa es la clave para que ellos puedan tirar para adelante. Pero si me permitís, vamos a ver, cojamos, por ejemplo, yo voy a coger una persona a la que conocemos todos, que es Blanca. Vaya, hombre. Voy a otra. No, ha sido al azar, mira, tengo una lista aquí y te he pinchado al azar. Aquí dime. No imagínate, Blanca, que en China te dicen que eres china. Imagínate que en América dicen que eres mormona. Imagínate que en Francia dicen que eres, pues no sé, por ejemplo, morena, de pelo. Bien. Eso sería todas las religiones que ven a Blanca de una manera distinta. Pero nosotros sabemos quién es Blanca y cómo es. Es decir, es verdad todo lo que ha dicho Fermín, y lo firmaría, pero también es verdad que independientemente de todas las religiones, creencias, antiquísimas creencias antes de las religiones, no nos olvidemos de que las religiones al final se han sustituido las unas a las otras, al paganismo, etcétera, etcétera, al animismo.
pero eso no quitaría, voy a usar un condicional, que Dios existiera. Es decir, que Blanca, a pesar de que dice la religión A que es China, pues nosotros sabemos que Blanca es blanca. Pues claro, pero yo soy real. Y lo otro... Claro, es que ambas Blanca, opciones son válidas, es decir, es eso real, no implica pero... que Dios no exista, pero tampoco También. implica que exista. También le puedes dar la vuelta también a la tortilla Claro. a mi razonamiento, claro. Pero yo de momento existo, ¿eh? De momento. Sí, pero imagínate que alguien, bueno, espero que nunca pase, pero que alguien borre todos tus datos desde la más tierna infancia, que alguien mate a todas las personas que te han conocido. Jolines, hijo. No, eso es un símil un poco macabro, reconozco. Sí, muy macabro, de verdad. Pero imagínate, y que tú digas al mundo entero y nadie ya te conoce, ya no hay datos ni nada, yo soy blanca, pues no, ya no hay nadie para reconocer. Es decir, que ojo, el hecho de existir, Einstein Fíjate, ya demostró... me acabas ¿sí? de dar una idea, ahora mismo. Sí. Fíjate tú, el hecho de existir, fíjate, baja, por Dios, aparece un hombre y dice que es Dios. Como no le conocemos, no tenemos datos, no tenemos nada de él, ¿qué ocurre? Yo creo que Dios... ¿Qué ocurre? ¿Qué pensarías? Perdona, ¿qué pensarías? ¿O qué pensaríais? ¿Qué pensaríais? Pues te contesto, yo creo que a Dios le reconoceríamos todos y todas. Porque sí, porque claro, Dios, si realmente es Dios y que de repente baja con un ascensor divino, pues creo que todos lo reconoceríamos porque la verdad es una verdad universal. Me imagino, ojo, yo no soy un predicador, ningún predicador. Me imagino que lo reconoceríamos todos. De hecho, te voy a decir un pequeño secreto, ya que no nos escucha nadie. De momento, ya nos van a escuchar dentro de poco. Hace muchos años, cuando yo tenía 33 años, soñé 3 veces, el número 3 es muy importante, sí. 3 veces tuve 3 sueños místicos y en el primero soñé, creo yo, con Dios. No lo vi, lo intuí por encima de mí y estaba yo ante una columna enorme, una columna llena de arabescos y mosaicos de todos los colores, etcétera. Pero si te cuento lo de las monjas, madre mía, alucina. ¿Ah, sí? Y ya los oyentes lo conocen. Para contestar a tu pregunta, entonces, no levanté la cabeza porque me acordé de que alguien me dijo no mires a Dios porque si no te vas a morir al instante. Era un sueño, ojo, pero lo intuí y es verdad que lo reconocí. Noté calor, amor, no sé, algo que es como si hubiese visto a mi padre entre millones de hombres, pues hubiese reconocido a mi padre o a mi madre, porque Dios no sabemos realmente si es hombre o mujer o ambas cosas a la vez. Pero te estás desviando de la cuestión que he preguntado. ¿Te he contestado? Sí, ¿tú le reconocerías? Claro, te lo acabo de decir. Tú le dirías, pues sí, eres Dios. Yo te lo acabo de decir. En mi sueño lo reconocí, pero... No, yo no te estoy hablando de tu sueño, discúlpame. Yo te estoy diciendo, si aparece un señor un día y dicen, señores, que soy Dios, que he venido al mundo aquí otra vez, ¿qué pensarías de esa persona? Hombre, si no lo reconozco y si no, mi intuición no me dice que es Dios, pues no voy a decirte que es Dios. No voy a decirle tampoco al que es Dios, evidentemente. Es decir, yo creo que cualquiera no puede... Pero cualquiera no se puede apuntar a nuestro mundo y decir soy Dios. Pero bueno, Fermín, ¿tú qué pensarías de esa persona? Hombre, yo creo que muchísima gente se le iba a poner en contra. Claro. Pero no por el mero hecho de una ideología, sino por el mero hecho de saber que en este mundo que él ha creado, él está dejando que se creen muchísimas guerras y muchísimos niños inocentes estén muriendo en las mismas, que existan personas con discapacidad, que haya cantidades de temas como el COVID ahora mismo, otro tipo de fenómenos. O sea, el mundo se le rebelaría en contra, porque realmente esa imagen que tendríamos de él estaría tirada por los suelos, ¿no? Al menos en muchísimas familias.
O sea, le estás dando la razón al Antiguo Testamento, en una palabra, más o menos. Bueno, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento, el que hacía sufrir al pueblo. ¿Tú Claro, qué pensarías sí, si apareciera un tío? Bueno, a ver, ya sabéis qué os voy a decir. Pues yo desde mi punto de vista, evidentemente pensaría, lo primero, que tiene un trastorno delirante. Yo también. Y lo segundo, me acordaría mucho del casco de Dios. Y concretamente con lo que ha contado Sergio, ¿no? O sea, hay muchas personas que afirman haber vivido esas experiencias místicas, ¿no? De una sensación de amor inmenso, de cercanía, de calor, lo que acaba de describir Sergio, ¿no? Pero también está comprobado a nivel, bueno, pues a nivel estudios empíricos que eso tiene mucho que ver con alteraciones dentro de las áreas del cerebro. Entonces, es que se nos va la magia, ¿sabes? Pero yo solamente soñé Claro, y eso veces. puede ocurrir Sí. mucho a nivel onírico, porque es cuando se nos Sí. alteran las ondas cerebrales, la actividad cerebral se ve mucho más modificada porque soñamos, porque tenemos diferentes etapas de las que no somos conscientes. Sí. Entonces, yo siento eliminar tantas veces el romanticismo de todo esto, pero claro, tampoco puedo negarlo. Quiero decir, claro. Pero si yo os aporto lo que yo conozco. Igual que, claro. Si me encontrara con un individuo de este tipo que dice, yo soy Dios, le diría, ven para acá, más joven. Te voy a dar un repasito. Si eres Dios, empieza a explicarme y a darme pruebas. ¿Por qué te has llevado a tanta Pero gente vamos, con yo esta pienso que epidemia? está mal de la cabeza. Si Haría alguien falta tiene, pruebas, no está muy bien de la cabeza, porque creo que no va a venir Dios ni nada por el estilo, porque si de verdad fuera ese ser tan magnánimo, tan poderoso, tan bueno y tan maravilloso como dice muchísima gente, no permitiría que sucedieran ciertas cosas. Ahí estamos de acuerdo. Es lo De que hecho, lo mantengo y lo... sí. De hecho, os voy a contar una anécdota familiar. Mi abuela paterna, Gloria, que en su gloria descanse, no sé cómo dicen los... Que en gloria esté. En su gloria esté. Que con gloria esté. También. Pues mi abuela un día, cuando yo era un chaval, pues claro, como mis abuelos eran comunistas, eran todos rojos, era un campo de amapolas, mi familia, pues mi abuela me dijo, mira, yo no creo en Dios, no creo que exista contrariamente a ti, porque tú crees, pero yo no creo en Dios. Pero es que si Dios existiera, es un poco lo que dice Fermín y un poco lo que dices tú, Blanca, si Dios existiera sería el mayor asesino del mundo, porque si Él tiene el poder de hacer todo eso, de ir en contra de las guerras, de los asesinatos, de las violaciones, y no lo hace, entonces sería el mayor asesino del mundo. Y claro, yo me quedé pasmado ante una lógica que no me gustaba, pero a la vez era lógica. Es verdad. Ya, lo que pasa es que ¿Por qué existe el mal? Claro, pero es que la religión, sobre todo la cristiana, ¿no? La católica, resuelve esa disonancia a través del libre albedrío. Y entonces dice, Dios te ha creado, pero te ha dado la libertad de obrar como un capullo si tú quieres, entonces eres el responsable de que todo el mal del mundo esté aquí y él lo único que hace es mirar y de vez en cuando te escucha y entonces si eres un afortunado y además has cumplido todas las normas y eres muy buena persona, te va a ayudar. Puede que lo hayas hecho también y no te ayude, pero eso como no se sabe por qué, algo habrás hecho que no. Bueno, el caso es que realmente se resuelve así, ¿no? Entonces, es que no sé, chicos, a mí me cuesta verlo de esa manera. Hombre, yo veo más un Dios imperfecto. Me gusta más la idea de un Dios imperfecto como nosotros. De hecho, es casi la demostración, si nos hizo a su imagen y semejanza, de que, un poco lo que tú dices, de que habiéndonos dado el libre albedrío, muchas veces, por no decir en la gran mayoría de las veces, de los casos, elegimos más el mal que el bien, porque por 100 personas que la gente buena salva, hay 100.000 o 100 millones a las que las malas matan. Entonces, claro, hablábamos de números y evidentemente está todo desequilibrado, ¿no? Hay una descompensación. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios efectivamente nos hizo a su imagen y semejanza, pero no será tan perfecto como algunas religiones
aducen, por lo tanto, de hecho, el Antiguo Testamento reconoce que Dios cometió en su primera creación de la primera humanidad un error, porque nos borró del mapa nosotros, a los animales, a todos los seres vivos, salvo a Noé, y de golpe y porrazo, y volvió a crearla, ¿no? ¿Pero tú te crees ese cuento? Pero nos creó a su imagen y semejanza a nosotros o al hombre de las cavernas. Quiero decir, entonces Lucy, ¿quién era? No, yo no digo que me lo crea, yo digo que desde un punto de vista simbólico, si es verdad que nos creó a su imagen y semejanza, es que no será tan perfecto como algunas religiones afirman. Pero claro, él aparentemente lo que usa es el prueba-error, primero hace una primera humanidad que le sale rana, la vuelve a crear, y bueno, tampoco le ha salido la segunda humanidad muy... Pero nosotros, ¿en qué etapa estamos? ¿En la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima? No tengo ni idea, porque puede que haya algún día un tercer testamento, ¿sabes? El super nuevo testamento. Bueno, mira, ahora que digo yo lo de la séptima, voy a hablar de los números, y si hay algo que queréis comentar entre medias, lo comentamos, ¿de acuerdo? Mira, el número 7, ese es que le he dejado así cortado porque creo que es el que más definiciones tiene, por decirlo de alguna manera. Dicen que el número 7, por el simbolismo, es el más conocido de todos, representa la perfección, representa la plenitud de todo, ¿no? Y además, Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó 7 días seguidos, y que en el séptimo día dieran vuelta y que le dieran 7 vueltas. O sea que luego que me parece que eran las trompetas para que se derrumbaran las murallas y toda esa historia fuerte, ¿no? Para invadirles y matarles, está claro. Por ejemplo, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a alguien, y este le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Esto es con la idea de que hay que perdonar indefinidamente, sin límite, ¿no? También expresa la perfección del mal o del sumo mal, como Jesús enseña que si un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar con otros 7 espíritus peores. O sea, el 7, o sea, te echa un espíritu y se te vuelven 7, pero malos además. El Evangelio cuenta que se expulsó a 7 demonios de María Magdalena. El Apocalipsis es el que emplea 54 veces para describir simbólicamente las realidades divinas, las 7 iglesias de Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros, los 7 cuernos. En la tradición cristiana continuó este simbolismo también con el 7 y fijó los 7 sacramentos, los 7 pecados capitales, los dones del Espíritu Santo, las virtudes. Hipócrates escribió en su obra el número 7 y decía, el número 7 por sus virtudes ocultas tiende a realizar todas las cosas. Es dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días y este número influye en todos los seres sublimes. 7 son los mandamientos básicos, conocidos como las 7 leyes de los hijos de Noé. Por ejemplo, el 1, prohibida la idolatría, prohibida la blasfemia, prohibido el asesinato, prohibidas las relaciones sexuales ilícitas, prohibido el robo, prohibido comer animales vivos, establecer sistemas de justicia para asegurar la obediencia a los mandamientos. O sea, que los que comen ostras están cometiendo pecados, que lo sepáis, ¿eh? Pues yo este pecado no lo cometo. Mandamientos de Noé. Bueno, según el Talmud, existen 7 cielos. Según el hinduismo, existen 7 chakras. También existen 7 sabios, que además se encuentran alojados en las 7 estrellas que componen la Osa Mayor.
Y esto ya es un poco de broma, ¿eh? 7 vidas tiene un gato, ¿Sí? que lo sepáis. 7 brazos tiene el candelabro de Sagrado Judío. 7 son los enanitos de Blancanieves. Ah, mira. Sí, hombre. 7 las botas de 7 leguas. Sí. Que el cuento de Pulgarcito. Los 7 Sí. magníficos, los 7 samuráis, las 7 islas principales de la Atlántida. Madre mía. 7 son los años de la mala suerte si rompes un espejo. 7 son las artes liberales. Bueno, os he dicho muchísimas cosas sobre el 7, ¿eh? Vamos. Muchas. Pues es mi número preferido, el 7, de toda la vida. Yo llevo un décimo para la lotería del niño que termina en 7. El 7 y el 14, el doble de 7 siempre ha sido mi número preferido, el 7 y el 14. El 7 y el 14. Pero fíjate que los números, como tú bien decías al principio, según Iván lo había contado y es así, ¿no? Esto nace con los sumerios y los babilonios, no con los cristianos, ni mucho menos ni con los judíos. Es mucho anterior y los judíos maman de los sumerios, que son los primeros que van realmente a sacar en esos ríos que indicaste, en el Tigris, en el Éufrates, todo ese tipo de numeraciones y de elementos, y de ahí nace el mundo de la numeración. Lo que había que preguntarse es, a ver, ellos qué intentaban con eso, ¿no? Dar a entender en ese momento, es lo que desconocemos un poco, pero habría que trasladarse a esa época, a la época de los sumerios, de los babilonios, para saber, cuando ellos empiezan a escribir estos números, qué es lo que querían dar a entender realmente, si era sumar, restar, qué es lo que querían. Creo que desconocemos realmente, ¿no? Bueno, pues voy por el 10, porque yo no sé por qué se pasan el 8, de verdad. Porque, bueno, ya sabéis el refrán, ¿eh? De lo del 8, de la no sé qué y para mí el bizcocho, ¿vale? Uy, qué miedo me has dado. Bueno, el número 9 tiene un significado espiritual en muchas otras tradiciones religiosas. Por ejemplo, en el budismo se creía que Buda tenía 9 virtudes. Según la Biblia, hay 9 frutos del espíritu que son atributos específicos como son el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y autocontrol, que dicen que son el resultado de la influencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Además, Jesús murió en la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el hinduismo, el 9 es el número de Brahma, el creador, y en el Ramadán, el tiempo del ayuno, reflexión espiritual de los musulmanes, porque además es el 9º mes del calendario islámico. Ese es el 9, que también tiene su importancia. Y luego el número 10 es un número que, bueno, es un número que los dedos de las manos y los dedos de los pies, que son 10, ¿no? Cada uno. Figuran los 10 mandamientos, las 10 plagas que azotaron Egipto. También solo hay 10 antepasados entre Adán y Noé y 10 entre Noé y Abraham. Es curioso, ¿eh? Aunque supuestamente había muchos más, pero la Biblia comenta esto: los 10 antes de Adán y Noé y 10 entre Noé y Abraham. Pasamos al 12, que suele representar una estructura y organización completa. Por ejemplo, en la visión de los cielos contempló el apóstol Juan que había una ciudad con 12 piedras de fundamento y sobre ella los 12 nombres de 12 apóstoles. Bueno, el número 12 significa también elección. He hablado de las 12 tribus de Israel. El Antiguo Testamento también habla de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. También se menciona a los 12 apóstoles, que resultan más de 12, pero bueno, se dicen 12. Asimismo, Jesús asegura tener 12 legiones de ángeles a su disposición. El Apocalipsis hablará de 12 estrellas que coronan a la mujer, las 12 puertas de Jerusalén, 12 ángeles y 12 frutos del árbol de la vida. Y del 12 pasamos al 40,
voy a investigar todos estos números que faltan, ¿sabes? Porque no me ha dado tiempo, sinceramente, a investigar más. Pero el número tiene también un valor simbólico y representa un cambio. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Los israelitas están 40 años, como ha comentado Olga, en el desierto. Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí y Elías peregrina otros 40 días hasta allí. Jesús ayunará 40 días porque cambia de su vida privada a la vida pública. Y hay un número que he cogido, que es el número 1000, que significa multitud, gran cantidad. Este número puede entrar en combinación con otros, porque en el Apocalipsis dice simbólicamente que al final del mundo se salvarán. Yo no me voy a salvar, con esta cantidad yo no me salvo, lo advierto. Solamente se van a salvar 144.000 elegidos. Vaya. Que lo sepáis. Así que ya podéis ser buenos para que entréis. Eso. Vamos, porque además es la combinación de 12 por 12, que son 144, por 1000, que son 144.000, que significan los elegidos del Antiguo Testamento. 12 los elegidos del Nuevo Testamento y en gran cantidad los 1000. Por eso salen 144.000. Así que lo sepáis. O morir rápido para ver si entráis. Y si no, ya sabes. Ser muy buenos. Esto me parece... Lo he cogido porque es una curiosidad. Y bueno, pues hay más, pero no me voy a decir más porque ya se me está secando la boca. Estaba el número 23 también. El número 23 también era un número relacionado con el mundo de la brujería, con el mundo sobre todo el 23 de diciembre, antes de la Navidad, que precisamente era la noche de las brujas, cuando ya salían a intentar hacer daño en determinadas aldeas, en determinados lugares, para que quedase ese daño hecho, y el día 24, que era el día más importante, porque era cuando nacía Jesucristo, pues se le frustrara el día a ese pueblo, a esa gente, porque habían creado algún tipo de historia rara, habían empozoñado a la fuente para que la gente no pudiese beber, o habían cometido algún tipo de asesinato, de delito, etc. Y el 23 formaba parte del calendario, dentro del calendario de brujeril, el número 23, y en concreto en diciembre, como ese día. Un día muy especial para ellas. Claro, los números en realidad están muy relacionados con las letras en el mundo judío a través de la cábala, ¿no? Y de hecho recuerdo, no sé si es una tradición sufí o musulmana en general, los 99 nombres de Dios y el número 100 solamente lo conocen los camellos. ¿Los camellos? Pero no los camellos que venden droga, el animal. Que te veía venir. ¿Tienen el secreto en la joroba? Bueno, el camello tiene 2 jorobas, ¿eh? Efectivamente. El camello tiene 2 jorobas, el dromedario una. Efectivamente. Pero ¿cuál de los dos guarda el secreto, el camello o el dromedario? El camello, sí. Bien. Y claro, el número, pues efectivamente es algo mágico, ¿no? Es una entidad curiosa, ¿no? Dentro del mundo humano, y el haberlo asociado a una letra en el mundo de la cábala, pues todavía más, ¿no? Entonces, ¿quién conocerá el nombre de Dios? ¿Quién? Claro, entonces todo eso son incógnitas muy fascinantes, ¿no? Ahí es cuando la ciencia justamente y la espiritualidad y la religión, es que ya conocéis mi teoría, a mí no me gusta separar, compartimentar las cosas. Espero que Olga me ayude a formar ese laboratorio lleno de psicólogos, ¿Te acuerdas, Olga? El famoso laboratorio, psicólogos, sacerdotes, científicos, etcétera, en el CSIC. Bueno, a partir de ahí no me van a dejar entrar, claro. Bueno, a mí la verdad es que la pregunta, bueno, lo que has hablado de la nada, es que me ha recordado de verdad la música, porque me encantó la película de la historia interminable de Bastian, el niño, ¿no? Sí. Me parecía maravillosa. Y cuando has hablado de la nada,
he sentido esa sensación en la película cuando la ves, ya tiene muchos años, pero efectivamente él iba a la nada o estaba en la nada en un momento La nada determinado, ¿no? que destruía todo el mundo de fantasía. Sí, efectivamente. Y bueno, Sí, pues, la nada ahí era como la falta de creatividad, la magia, ¿no? Era el todo, por así había decirlo. La desaparecido. ilusión, la fantasía, era la posibilidad de crear, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, lo que tú has dicho, la nada. Sí. En el momento, es que... Además que esa película lo representa de una manera maravillosa y muy, muy, Maravillosa. muy visual. Muy Claro. visual. O sea, un concepto que es tan difícil de representar a nivel conceptual y a nivel físico, yo creo que la metáfora que utiliza esa película es fantástica, justo Claro. para hacerte una idea de a qué te quieres referir con esa nada, ¿no? Pero os dais cuenta de que si realmente la nada hubiese existido, pero solamente la nada en el universo, en primer lugar, claro, no estaríamos aquí hablando sobre ella, Claro. pero sería una cosa terrible. Bueno, nadie sufriría tampoco, seamos lúcidos, ¿no? Pero realmente la nada absoluta en los universos, porque claro, en el universo nuestro, no, en los universos, el otro día en la Aventura del Saber apareció un astrofísico que dijo que la última teoría, el otro día fue, bueno, la semana pasada, sobre el universo, pero no el nuestro, local, sino que el universo bestial, el gran, el universal, valga la redundancia. Pues según las últimas teorías, era infinito. O sea, que no tenía fin, por lo tanto. Y claro, imaginaos que eso, que aquello, todo aquello, no tuviera fin y estuviera solamente habitado, entre comillas, por la nada. Qué horror, ¿no? Ya. Pues así ha ocurrido, antes de que nosotros estuviéramos aquí. Pero cuando hemos venido nosotros, pues ya lo hemos llenado todo. ¿Has visto? Bueno, todo. Vamos a ver, antes de terminar el programa, me ha gustado mucho el programa, sinceramente. Creo que se van a divertir, bueno, y van a aprender también muchas cosas los oyentes, ¿no? Creo que sí. Claro que sí. Y antes de terminar, quiero dar a conocer el nombre del ganador, que es una ganadora, además, del libro... No, perdón, es un ganador del libro de misterio del... Está aquí, de Egipto misterioso, aquí. Se ve bien, ¿verdad? Egipto, que el nombre es Emilder. Debe ser de América, ¿no? O un amigo de América. Debe ser algún amigo de América. No lo sé, no lo sé. Emilder. Entonces, que se ponga en contacto con nosotros al WhatsApp o al correo, pero que no llamen por teléfono, que pongan un mensaje, porque ha habido una persona que venga a llamar, y solamente el teléfono ese le tenemos para WhatsApp, no le tenemos para llamadas. Y luego, hace ya unas cuantas semanas, bastantes, di el nombre de la ganadora de La Espada del Diablo, de Mariano Fernández Urresti, Rosa, pero no contesta. Y lo siento mucho, pero se ha vuelto a sortear hoy y le ha correspondido a Maribí Rodríguez Serrano. Así que Maribí Rodríguez, te ha correspondido La Espada del Diablo de Mariano Fernández Urresti. Poneros en contacto, por favor, porque no quiero volver a quedarme con los libros, de verdad, quiero enviarlos. Y además hay uno aquí que le tengo pendiente de enviar, que es para, de apellido, me parece que es Miguel Ángel Quero, creo que se llama, pero que con el lío de las navidades y correos, pues ha sido imposible mandarle, pero en cuanto acaben las fiestas saldrán todos para sus lugares correspondientes. Y bueno, pues como siempre, bueno, también decir, antes de que se me olvide, que la próxima semana habrá otro sorteo de otro libro, que ya diré el título, y que se dará a conocer. Esperad un momento, porque es que como el calendario es nuevo, todavía no le controlo bien, que me han dado un calendario ya de este año, se dará a conocer el día 25 de enero.
el nombre del ganador o la ganadora del título del libro que dé la semana que viene. Y bueno, pues como siempre nos hemos adentrado en la historia real, en el misterio, en las leyendas, en debates, en tertulias y en discusiones. Y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Fermín, buenas noches, ya sé que buenas noches. Sí, muy buenas noches. Ya la hora que es aquí en Extremadura es de noche ya, y bien de noche. Y aquí en Nada, Madrid, no te estupendo. digo, Sí, y que lógicamente. estuviera en otro mundo. Un buen programa, un programa muy interesante y además muy discutido, ¿no? Han faltado los números malditos, pero bueno, eso ya hablaremos en otro programa. Sí, Hablaremos, he porque dicho que si han no, faltado números, efectivamente, ya hablaremos de números malditos y claro. todas esas cosas, pero y el mal de ojo y todas esas cosas Que por cierto, a ver si hacemos un programa de mi nuevo libro, porque ya salió, ya está publicado en Amazon. Bueno, hay dos publicados, han salido dos en 2 semanas, 2 libros. ¿Cuál? Lo que pasa es que es la misma temática mía, la Inquisición. Entonces son los herejes de Ciruela y los herejes de Barcarrota. Es que Son no me los- lo has dicho. Pues Lo de en las los redes libros, sociales ha porque salido ya, lo he divulgado. También no te he dicho nada, es verdad. No se lo he dicho a nadie todavía. O sea, será el primer programa donde se daría a conocer, porque todavía no lo he promocionado, nada más que a nivel de redes, ¿sabes? bueno, pues Pero bueno, ya te mandaré 1 o 2 para que lo pongas también ahí como has hecho con los anteriores y sí, los sortees, algunos de por ellos. supuesto, ya hacemos un programa novedoso. Claro. De Y todas formas, hablaremos los de que la los que Inquisición. ya quieren hacerse con los libros están en Amazon. Ahí están todos los libros de Fermín Mayorga. Di los títulos, por favor. Los Los herejes. herejes de Barcarrota y los herejes de Ciruela, que son pueblos que pertenecen a la provincia de Badajoz, pero como la Inquisición actúa igual en todo sitio, igual en Francia que en España, en Portugal, etcétera, te vale para cualquier pueblo porque actuaba exactamente igual en todas las poblaciones, por lo tanto, es válido para cualquier pueblo. ¿No has pensado en hacer un libro de los herejes de Madrid, por ejemplo? Pues sí, hombre, lo que pasa es que hay mucha tela que cortar, hay mucho, el Tribunal de Corte era muy potente, sería un librazo lo que saldría ahí. Y Pero pones bueno, la foto de ¿por qué no? Blanca, Hay pones casos la foto de curiosos, Blanca hay en la muchos casos portada. curiosos ahí, lo puedes dedicar a la brujería en Madrid, lo puedes dedicar a otros fenómenos, ¿no? A casos curiosos de la Inquisición en Madrid, etcétera, etcétera. Ya. Bromeaba, ¿eh? ¿Perdón? Sí. Que bromeaba, que pones la foto de Blanca en la portada. Ah, Blanca, pues no estaría mal. Oh, Blanca con ese bellezón que tiene ahora, madre Por lo mía. de Vamos. bruja. No, por No, hereje, bruja por lo no, de hereje. Ah, por hereje. por hereje sí. Iríamos de Mira, la mano los dos, porque estamos en la lista negra. yo, sabéis que no creo en muchas cosas de estas, sobre todo el tema de la iglesia, no me las creo, creo que, no digo todos, no voy a generalizar, no digo todos, pero la gran mayoría dejan mucho que desear. Y un amigo mío, que además escucha el programa, me dice, tú el día que vayas al Vaticano te tendrás que cubrir la cara. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque como te escuchen en la radio no te dejan pasar. Entonces, pero procuro no faltar el respeto a nadie. Claro. No creo en ciertas cosas, creo que han hecho cosas muy buenas, pero también han hecho cosas muy malas. No, y luego también Muchas veces más las malas que las buenas. hay que saber diferenciar la fe de la historia. No tiene nada que ver el que tú escribas un libro sobre la Inquisición, que es un hecho real que sucedió en los países católicos, y eso no es ir en contra de nadie, porque eso ya está en todos los archivos, están abiertos todos los archivos vaticanos para que se investigue, el Archivo Histórico Nacional está digitalizado, muchísimos temas. Entonces, está ahí para que se haga y para que se lleve a cabo y se saca a la luz todo ese tipo de historia que hace ya 300 y pico de años sucedió, ¿no? Entonces, nadie se puede rasgar las vestiduras a estas alturas de una temática como puede ser esa y pensar que el que la escribe es un hereje. Pues bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Eso quedan para los incultos y los analfabetos. Olga, buenas noches. Buenas noches, Blanca y compañeros. Bueno, pues sí, la verdad que ha sido un programa muy interesante. Además, ha sido un programa tranquilo donde hemos dialogado y discutido con tranquilidad. Para hacer un tema como estos, os confieso que tenía cierta tensión. Bueno, a ver, yo la verdad es... Bueno, no por nada. No, os confieso que para mí la religión no es otra cosa que, además a nivel histórico y cultural, ¿no? que una forma, una estrategia de organización de las civilizaciones, ¿no? Bueno, pues para, digamos,
tener bien organizadas las costumbres, las conductas, los comportamientos, los pensamientos y que fuera más fácil la vida, ¿no? Y a nivel individual, pues, oye, para mí la fe pues también es una estrategia de afrontamiento para muchas personas, ¿no? Más allá de que lo considere más o menos cerca de mi propia visión del mundo, sí que para muchas personas es un recurso. Entonces, yo la verdad es que siempre he respetado todo dentro de que cada uno hemos tenido nuestra propia vivencia y nuestro desarrollo, en mi caso muy alejado de todas las religiones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que reconozco que a nivel psicológico, por ejemplo, es una estrategia poderosa y que también ha ido evolucionando y cada vez se ha necesitado menos, que eso también me gusta, ¿no? Desde mi punto de vista. Y luego, por último, sí que recojo el testigo de lo que estáis diciendo, de que creo que el tema de los números debería retomarse en algún otro programa, porque están los números bíblicos, pero también hay números malditos, como decía Fermín, y también hay números y símbolos numéricos en otra serie ¿no? de aspectos culturales, antropológicos, bueno, en fin, mensajes de esos que quizás nos han querido mandar y que seguro que es muy interesante que recopilemos, ¿no? Sí, Así que sí. nada. Has dicho una cosa y además que el tema de la religión que ha sido más fácil, ¿no? Para la sociedad, para Para controlar, organizarla, controlarla, organizarla, sí. controlarla, pero más fácil para los que creen en ella, porque para los No, que más no creen fácil en para el ellas que... iba a ser muy difícil. Claro, es que realmente era más fácil para el que quería organizar esa sociedad. Y al fin y al cabo, bueno, pues estableces una serie de normas conductuales, una serie de estructuras que organizan esa civilización, ¿no? Organizan esa cultura, ese pueblo. Entonces, bueno, es una forma de organización política que encima se vive por dentro, por lo tanto se cuestiona aún menos que una ideología, ¿no? Es que de eso hay mucho que hablar también. Claro. Mucho. Mucha tela que cortar. Sergio. Sí, buenas mira, noches. Buenas noches. Las religiones son creaciones humanas y por lo tanto se pueden criticar. No hay ninguna comunidad, ninguna institución inmaculada en la tierra que haya sido creada por los seres humanos que no se pueda criticar. Yo recuerdo, ¿no os acordáis de ese programa, El Loco de la Pradera? ¿Cómo se llamaba ese periodista? El Loco de la Pradera. No, el loco de la colina. De la colina. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba ese periodista? Tú has mezclado Chiquito Jesús Quintero. Jesús Quintero, efectivamente. Pues ese periodista un día entrevistó a un cura y acabaré con eso porque me parece la afirmación más alucinante viniendo de un cura. El cura le dijo a Jesús Quintero: Dios es ateo. Y el otro se quedó a cuadros. ¿Cómo? Pero si usted es un cura. No, pues yo pienso que Dios es ateo. Y efectivamente... Claro, ya he caído ahora mismo. Tiene que ser ateo, porque no puede creer en otro que no sea él. Sobre todo no cree en las religiones. Dios no puede creer en algo que divide al ser humano. Solamente puede creer en el amor, en todo lo que une o aúna al ser humano, todos a una como los de Fuenteovejuna, ¿no? Todos como un solo hombre. Los tres mosqueteros. Efectivamente. Entonces Dios es ateo. Todas las religiones quizás sean caminos hacia él, pero puede que ninguno de esos caminos llegue a él. En fin, es mi teoría y me la confirmó ese cura. Bueno, pues me parece muy bien. Si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo, misterios@clipradiotv.es, o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos. Cuidaros todos y feliz año 2022.